¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Me oyes bien? Perfectamente. ¿Ustedes a mí? Perfecto. Oye, un gusto verte por primera vez. Ya hemos Igualmente, hablado unas Raúl. cuantas veces. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí. Al Y contrario, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. te están viendo y te están escuchando como más de 150 pacientes, familiares, cirujanos, intensivistas, Wow. gente de las asociaciones de cardiópatas, de familiares, en fin. Yo no quiero ser muy breve y dejarte a ti que te expreses. Hemos repartido tu libro, que muchas gracias van todos dedicados, cada uno de ellos va dedicado personalmente por ella. Y me gustaría que nos contaras un poquito, pues, quién eres, de dónde vienes, y bueno, y que nos contaras un poquito la cardiopatía que te diagnosticaron y cómo fue el principio de todo esto. Claro, claro que sí, Raúl. Muchas gracias. Pues bueno, yo nací en 1964. Nací con una cardiopatía muy compleja en esa época en México, en Monterrey, para ser específicos. Se llama transposición de grandes vasos con un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Obviamente cuando nací a mis padres ya tenían otra hija, entonces ellos vieron que al entregarme a mi madre, pues vieron que estaba un poco morena y mi piel un poco más oscura, pero no les pareció extraño porque no les dijeron nada. Sin embargo, a los días de haber estado ya en casa con mi madre, se daba cuenta que yo cada 2 horas estaba pidiendo alimento y me cansaba muy rápido y inmediatamente me dormía. Y empezó a notar que algo extraño sucedía. Me llevaron al médico, obviamente no pudieron dar un diagnóstico inmediato en Monterrey. Le dijeron al principio que tenía un soplo. Finalmente mi madre sabía, como ya tenía otra hija, sabía que había algo extraño, que había algo que no estaba bien y decidieron llevarme a la Ciudad de México, DF, la Ciudad de México, y ahí en el hospital infantil fue donde me dieron un diagnóstico casi completo. Se dieron cuenta que tenía transposición de grandes vasos y un solo ventrículo, y en aquella época lo que a mis padres les dijeron, bueno, su hija tiene un problema muy serio, no tenemos cirugía, no hay forma de darle nada de medicamentos, o sea, no tenemos recursos para ella. Entonces a mis padres de alguna manera les dijeron, cuiden a su niña, denle la mejor calidad de vida que puedan, pero es muy probable que muy pronto fallezca. Entonces imaginen ustedes mi padre recibir esa noticia tan tremenda. Sin embargo, sobreviví bien, hasta con muchas gripas y cosas, pero a los 9 meses me pudieron llevar a Houston, que era Houston, Texas, donde había un poco más de avance médico, y ahí dieron un diagnóstico más completo. Ya les dijeron que tenía también una estenosis pulmonar, pero la idea era básicamente la misma, no tenemos cirugías, no hay mucho que hacer por ella. Les explicaron que probablemente alrededor de los 4 o 5 años era probable que falleciera, que seguramente nunca iba a salir de la cuna, que nunca iba a caminar, que no iba a poder tener una vida normal. Entonces, bueno, los primeros años fueron durísimos para mis padres y yo sin entender cómo funcionaba la vida, para mí yo siempre lo he dicho que esto es como un niño que no sabe, que no ve bien hasta el día que le ponen anteojos. Entonces yo no sabía qué era tener oxígeno y para mí mi vida era totalmente normal. Yo tenía lo que tenía y para mí esto era la vida misma. Entonces creo que los primeros años, gracias a la fe de mis padres y a la manera en la que me educaron, lo más normal dentro de lo posible, me permitieron tener una niñez dentro de lo normal. Sin embargo, sí, con muchas enfermedades, vaya, constantemente iba al médico. Mis primeros años fueron duros porque yo no entendía por qué a mí me llevaban al médico y a mis hermanos no. Porque nadie me explicaba nada en ese momento cuando me explicaran grandes cosas. Y mis padres realmente estaban esperando un desenlace en cualquier momento, ¿no? Pero al principio fue muy duro, sí. ¿Y cómo lo vivías como mujer? Como mujer, como en los pequeños grupos se ha planteado el tema de cuando te dicen que no te puedes quedar embarazado, o que no debes,
Claro. ¿Cómo vivís eso? Porque es un tema que me preocupa, bueno, especialmente, porque yo creo que la sociedad mexicana es un poco la sociedad española donde el papel de la mujer, ¿no?, es muy importante en la casa o de casarte. Cuéntanos un poquito cómo vivías esa parte. Claro, mira, yo al principio, bueno, el primer recuerdo que yo tengo de angustia, de dolor, de soledad, de todo esto fue cuando tenía 4 años, y sí me recuerdo que sin entender, simplemente sabía que tenía algún problema. Sin embargo, nadie me explicaba, pero alrededor de los 8 años fue cuando yo le pregunto a mis padres, bueno, ¿qué pasa conmigo que no me explican por qué tengo que ir al médico y mis hermanos no? A los 7, 8 años más o menos me explicaron ellos que yo tenía un problema de corazón, que estaba muy complejo y que tenía que cuidarme porque no sabían cuánto tiempo iba a estar bien. En ese momento yo entiendo que yo no iba a vivir para siempre. Por eso el título de mi libro viene de cuando vivir no es para siempre. ¿Qué hace una niña de 7 u 8 años cuando se entera que no va a vivir para siempre? Pero no porque mis padres me lo dijeran directamente, sino porque a veces los hijos entendemos mucho más con lo que los papás no dicen que con lo que dicen. Y yo, con la poca información que me dieron, entendí que yo no iba a vivir para siempre. Entonces, ¿qué hace una niña de esa edad? Pues yo decidí vivir la vida intensamente, no dejar de soñar y tratar de tomar y de vivir la vida al máximo. Entonces, durante mi adolescencia fue una etapa difícil porque, a pesar de entender que tenía un problema, pero sin embargo yo no me sentía enferma. Yo sentía que tenía un problema de corazón que me limitaba mucho físicamente con la manera de mis amigas de cómo jugaban, de andar en bicicleta, de correr. No podía hacer nada de eso. Entonces yo busqué una forma de integrarme a la vida sin que eso fuera una limitación. Gracias a Dios, mis padres nunca me limitaron a dejar de soñar. Yo, por ejemplo, tenía un miedo pavoroso de que si algún día un niño o algún muchacho iba a quererme, porque yo tenía mis uñas completamente moradas, mis manos, digo, lo que son, ahorita están hermosas para como las llegué a tener, pero se deformaron completamente, lo que hoy en día le llaman palillo de tambor, porque estaban completamente morados, mis labios morados. Cuando yo me cansaba, cuando me agitaba, evidentemente me ponía muy morada. Yo llegué a pensar en mi infancia que yo era hija de Godzilla, ese dinosaurio morado, porque me ponía completamente morada. Pero como son cosas que en aquel entonces no me explicaban mis padres, que yo pedía explicaciones, pero pensaban ellos que al no decirme tanto, yo sufriría menos. Sin embargo, yo me hacía mis fantasmas en la mente, ¿no? Entonces, cuando llego alrededor de los 15 años, que me puse por primera vez realmente mal, me llevan a Houston, puesto que en México no había mucho que hacer, y me explican ahí, me dicen, ¿sabes qué? Vemos que tiene, porque sí, finalmente tuve un novio, tuve varios novios, y uno de ellos me acompañó en esa ocasión, pero yo tenía 15 años o 16, y ahí por primera vez me dicen, Ana Cecilia, realmente eres un caso muy especial, pocos niños con tu cardiopatía han sobrevivido. Era una información que a mí me dieron por primera vez a solas, porque aquí en México, igual que en España, pues hay un poco de matriarcado y donde la mamá es la que toma toda la información y los hijos pocas veces andan solos recibiendo información médica. Entonces, pero en ese momento mi madre no entendía muy bien el inglés, y me dijeron que tenían que hablar a solas porque yo ya era adulto, ya era grande, que tenía 15 o 16 años, que para mí era todavía una niña en muchos aspectos. Y me dicen... Un momento, que estamos con problemas con la conexión. Sí. Ana Cecilia. Sí, escucho. ¿Sí me escuchan? ¿Se cortó la comunicación? Estamos teniendo problemas con la conexión ahora. Ok. Ustedes me dicen. Sí, vale. ¿Cómo vivías el tema de tener que irte a otro país, que la sanidad de tu país en ese momento no te ofrecía una solución? Sí, claro. Y también todos intuimos lo costoso que es que esto es muy caro, es una realidad, ¿no? Y en Estados Unidos, sí,
Sí, te escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Se ¿Cómo me... viviste el tema de la sanidad en Estados Unidos? Bien, fue difícil porque allá en Estados Unidos fue donde me dijeron que no podía embarazarme, que no podía tener hijos, que no debía casarme. Y, y es entonces que era difícil porque tenía que hablar otro idioma, tratar de explicar que yo quería vivir, que yo quería hacer muchas cosas, que yo sí me quería casar y que yo quería tener un futuro. Sin embargo, en mi país no había manera de darme una solución y todo lo que yo hiciera era un riesgo. Entonces, fue para mis padres muy difícil porque además no había un seguro de gastos que me cubriera. Entonces todo lo teníamos que pagar nosotros y representaba un gasto enorme ir a Estados Unidos. La medicina en Estados Unidos es muy cara, muy muy cara. Mis padres tenían que ahorrar muchísimo para poder ir a una consulta y sin embargo no había mucho que hacer en México. Entonces fue muy difícil. Para mí es una maravilla poder estar en un país donde con tu propia lengua, con tus propios recursos, con que pueda haber algún apoyo económico, porque nosotros no lo teníamos. Mi padre, cuando a mí me operaron por primera vez, ya casada, después de que milagrosamente pude tener una hija, que nadie entiende cómo fue ese milagro, tuve que irme otra vez a Houston y tuvimos que vender un coche, un carro, tuvimos que pedir dinero prestado. O sea, una gran parte de nuestros ahorros se tuvo que ir en esa cirugía porque no había quien nos recurriera en lo económico acá. Evidentemente esa parte fue muy difícil. Sin embargo, gracias a que hubo ayuda, familia, fue que me pudieron operar. Hoy en día yo sé que soy probablemente uno de los únicos pacientes vivos porque tuve los recursos económicos para poderme ir a operar. Muchos niños con mi situación fallecieron en el camino porque no había o no sobrevivían o simplemente no había los recursos médicos para ayudarles. Ana Cecilia, te voy a pedir que nos mandes un mensaje a los cirujanos, que estamos aquí un grupo de cirujanos y bueno, y sabiendo tu experiencia, te voy a pedir que nos digas algo antes de, estamos ya en el tramo final de esta jornada. Claro, con mucho gusto. Mira, algo Raúl que yo pudiera decirles, que es una recomendación que yo lo digo de corazón, a los niños cuando ellos pregunten algo, no es, yo diría, no digamos mentiras, más bien digamos la verdad con amor. Creo que cuando un niño pregunta qué le pasa, es que está listo para escuchar una respuesta. Y creo que al nivel del niño es importante dar respuestas. Por otro lado, algo que a mí me ayudó grandemente a sobrevivir fue esa empatía que tuvo una doctora que me cuidó en Estados Unidos. Ustedes lo leerán en el libro, la doctora Roma, así como una enfermera que hicimos una gran relación. Yo creo que aquí algo que a mí me llenaba muchísimo es esa empatía con el paciente, el entender que el paciente no es solamente obviamente un caso clínico que había que salvar, sino cuando los médicos a mí me preguntaban, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu familia? ¿Qué pasa contigo? Esa manera a veces de acariciarme, de tocarme, de hacer sentir, me importa tu vida. A mí fue lo que me mantenía con vida, porque me sentía que la gente, a los médicos les importaba yo, y que me decían la verdad. Yo agradecí siempre, al menos en mi caso, siempre agradecí la verdad, porque ya con la verdad en las manos yo veía cómo enfrentarla, lo que seguía. Pero sobre todo cuando era niña, yo algo que les puedo recomendar enormemente es hablar con la verdad al nivel del niño, pero no tratar de negar lo que el niño por intuición ya sabe, ¿no? Ustedes para mí son ángeles con batas blancas, que hoy en día me tienen a mí con vida. Yo no tengo más que agradecer esa labor tan enorme que ustedes han decidido tomar, porque gracias a ustedes, personas como yo, estoy por cumplir 53 años, cuando la esperanza de vida era prácticamente nula. Y gracias a personas como ustedes
estoy aquí dando ahora un mensaje y puedo más que agradecerles esta oportunidad y sobre todo la oportunidad que nos dan a muchos de nosotros de seguir con vida. Muchas gracias. Quería también, ya para acabar, aunque el tiempo es limitado, pero te vas a quedar con nosotros, con tu libro, que lo tenemos para leerlo. Gracias. Está también tu hermana Marcela por aquí. Hola, Marcela. ¿La tienes? Ah, qué bien, ya la vi. Sí, ya la vi. Que le mandaras un mensaje a, pues eso, a los pacientes que están aquí, a los familiares, a la gente que ha vivido. Hemos tenido también el testimonio de un paciente con una cardiopatía muy parecida a la tuya, que está aquí con nosotros. ¿Qué mensaje nos mandas así en general para despedir? Para empezar, yo les quiero dar las gracias por la oportunidad de escucharme. Ojalá que todos me puedan leer. Y primero a los pacientes, yo les digo a los pacientes, hay veces que este camino es cansado. Es cansado en cuanto al aspecto físico, también el emocional. Sin embargo, yo creo que si algo ha valido la pena en mi vida, es que lo que me sostiene son esas ganas de vivir. Porque yo creo que la vida vale la pena ser vivida a pesar de las circunstancias que nos hayan tocado vivir. Yo creo que todos estamos aquí con un propósito grande, primero que nada de aprender, de trascender, y estoy convencida que la actitud y las ganas de seguir adelante van a hacer un gran cambio en su físico. Creo yo que la enfermedad, más que en el cuerpo, está en nuestra mente. Entonces, si uno no se ve como una persona desvalida, aunque no tuviéramos manos o pies o un corazón descompuesto, como yo le llamo, aún con todo eso, he logrado muchísimas cosas y estoy segura que ustedes también. A los padres yo les diría, nunca dejen que sus hijos dejen de soñar. El sueño, el tener esperanza, el soñar con una mejor vida, a mí me ha dado vida, a mí me ha dado ese camino. Mis padres nunca me limitaron a soñar con que un día me iba a casar, un día iba a tener hijos, una carrera. Hoy en día estoy a cargo de una parte importante de la empresa de mi padre. Estoy ahorita dando conferencias. Todo aquello, les digo en serio, todo lo que un día me planteé de pequeña, que soñé de pequeña, hoy en día lo he logrado. Entonces nunca desistan, mientras que haya vida hay esperanza, y creo que una actitud positiva hacia la vida, a pesar de lo complicado que pueda ser, la actitud hace grandes cambios en la vida. Y a todos los demás que están aquí, gracias por escucharme. Marcela, gracias por ir. Ana Paula también, que sé que por ahí hay otra hija de una amiga que está por ahí también. Y a todos ustedes que me dieron la oportunidad de hablar, yo les digo, la vida vale la pena ser vivida a pesar de cualquier circunstancia, porque los resultados pueden ser maravillosos, como hoy en día de alguna manera se los puedo demostrar. Gracias, Raúl. Te despedimos con... Gracias. Sí, gracias, Raúl. Gracias por todo. Excelente.